en nuestros pecados, cuando nos deleitábamos en nuestras maldades. Tu amor llegó a nuestras vidas y nos rescató de nuestras inmundicias. Cuán grande es tu amor, Señor. Cuán grande es Jesús para nosotros hoy, que podemos ver tu amor en Cristo, tu gran amor en Cristo, y eso lo hace mucho más grande, Señor. Te damos gracias por todo lo que tú has hecho en nosotros y por nosotros. Señor, te bendecimos en esta mañana. Te exaltamos, Señor. Te damos gracias por todas tus bondades. Señor, te pedimos que hoy nos visites con poder de tu Espíritu. Que abras nuestro entendimiento, Señor. Que abra nuestros corazones, que nos des sabiduría, instrucción, ciencia, conocimiento de las cosas celestiales, Señor. Háblanos, háblanos, Señor. Ayúdanos a poder discernir y entender los tiempos. Ayúdanos a poder entenderte a ti, conocerte a ti, Señor. Y así conocernos también a nosotros mismos. Señor, te pedimos estas cosas, porque separados de ti nada podemos hacer, Señor. Necesitamos de tu intervención, necesitamos de tu visitación en esta mañana. Háblanos con poder de tu Espíritu, que tu palabra pueda ser entregada de una manera precisa, fiel, clara y simple, Señor. Que todos podamos entender, comprender y disponer nuestros corazones para llevarlo a la práctica, Señor. Y así glorificarte, así darte gloria, Señor, por medio de Jesucristo nuestro Señor y en el poder del Espíritu Santo. Te pedimos todas estas cosas, Padre. Amén. Vamos a continuar con nuestro estudio de hoy en la primera epístola de Juan, capítulo 2, desde el verso 28 en adelante. Dice la palabra de Dios: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Continuamos en el capítulo 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hasta ahí. En algunos países, especialmente en los Estados Unidos, hay un deporte que atrae a muchas personas. Este deporte es la carrera de perros galgos. Es una raza de perro en la cual son muy rápidos. En este deporte, en la pista hay un conejo mecánico. Ese conejo mecánico es manejado desde una cabina y gira a una velocidad considerable. Entonces los perros son soltados y estos perros están entrenados para perseguir al conejo. Y todos los perros siguen el conejo y de eso se trata el deporte, ¿verdad? También gira un mundo de apuestas alrededor de esta carrera, como en todas las carreras, así como la de caballo, también en las carreras de estos perros, el mundo de las apuestas está alrededor. Pero dice que un día, en una de estas carreras, este conejo mecánico explotó, tuvo un cortocircuito y explotó el conejo mecánico. Entonces los perros se empezaron a desconcertar. Algunos automáticamente se sentaron, sacaron su lengua y se quedaron ahí, dejaron de correr. Otros, todavía por el frenesí de la carrera, chocaban por las paredes, estaban totalmente desorientados. Algunos
eh, se ponían a mirar a las personas en las gradas y ladraban. Lo que sí que ningún perro pudo terminar la carrera, porque el objetivo al cual ellos perseguían se había destruido. Y esto es lo que Juan nos quiere enseñar el día de hoy. Él nos da la esperanza de los hijos de Dios. ¿Cuál es la certeza y la meta que nosotros debemos perseguir? ¿Cuál es el evento que todo cristiano debe anhelar, amar y desear? Juan nos dice que debemos de permanecer en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, tengamos certeza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Está hablando de la segunda venida del Señor Jesucristo. Dijimos que estamos en los últimos tiempos. ¿Recuerdan? Juan le había dicho que una señal de los últimos tiempos eran que iban a venir anticristos, falsos profetas y falsos maestros. Estos últimos tiempos había iniciado con la venida del Señor Jesús y va a terminar con la segunda venida del Señor Jesús. Entonces Juan le está diciendo que miren a esa segunda venida, y mirando a esa segunda venida ellos tienen que correr, vivir la carrera del cristianismo. Es el mensaje que Juan le está dando. Ahora, una de las diferencias entre los falsos cristianos y los verdaderos cristianos es que los verdaderos permanecen. Los falsos salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Esa era una característica de los verdaderos creyentes. ¿Qué significa permanecer en Él? ¿Qué significa permanecer en Cristo? Eso es lo que vamos a tratar de explicar. Este término permanecer es uno de las palabras favoritas de Juan. En el Evangelio de San Juan y en sus cartas van a ver mucho de esta palabra, de la palabra permanecer. Quizás el capítulo en donde más se explica este término es Juan 15, así que podemos mirar un poco Juan 15. Juan nos ordena que permanezcamos en Cristo, mirando y anhelando la venida del Señor Jesús, la segunda venida. Para entender toda la parábola de la vid y los pámpanos, es importante tener en cuenta el versículo 1. A la luz del versículo 1 tenemos que interpretar todo lo que dice. La vid verdadera es Jesús y el Padre es el labrador. Y esto es muy importante, hermanos. El Padre es el encargado de que la vid dé frutos. El Padre es el que hace que la vid comunique la savia a los pámpanos, que los pámpanos den fruto. Siempre con esta perspectiva yo tengo que leer lo que significa permanecer en Él, entendiendo de que el Padre es el labrador, no nosotros. El pámpano no puede labrarse a sí mismo, es el Padre el que labra la vid y la vid pasa su savia a los pámpanos. Y de eso se trata, permanecer en Cristo. Y fíjense en el versículo 2, dice que todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Quién es el que lo va a quitar? El labrador, el Padre. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. ¿Quién es el que lo limpiará? El Padre. Para que lleve más fruto. En el versículo 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. El pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. La ilustración que hace Jesús es demasiado clara, demasiado entendible, demasiado sencilla. Si una rama está pegada a un árbol, va a alimentarse de la savia de ese árbol y va a poder dar frutos, va a poder dar flores, va a tener vida. Si esa rama se desgaja del árbol y cae al suelo, se va a secar, se va a morir. Y Juan dice que lo van a recoger, lo van a echar en el fuego y va a arder. Ya sabe a qué se refiere Juan. Todo árbol que no da fruto será echado y cortado, dijo Jesús en Mateo 17, y será tirado al fuego.
Eso está en el versículo 6. El que en mí no permanece será echado como pámpano, se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Luego en el 7 dice otra vez Jesús: si permanecéis en mí, y acá viene una de las claves, y mis palabras permanecen en vosotros. Esto es lo que Juan le está diciendo a la iglesia de Éfeso. Permaneced en aquel mensaje que les fue entregado en un principio. Se está refiriendo a las doctrinas fundamentales del cristianismo. Permaneced en aquella doctrina que dice que Jesús es el Cristo. Permaneced en aquella doctrina que dice que Dios se hizo carne en Jesús. Permaneced en aquella doctrina que dice que el Hijo de Dios fue crucificado en la cruz. Permaneced en aquella doctrina que advierte que en los últimos tiempos vendrán burladores, anticristos, que intentarán engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Todas esas enseñanzas son las palabras a las que Juan le advierte y le anima a la iglesia a que permanezcan en esta enseñanza. Esas son las palabras que deben permanecer en nosotros. Son las enseñanzas del cristianismo que deben permanecer en nosotros. Y si su palabra permanece en nosotros, entonces nosotros permanecemos en él. Y dice Jesús en Juan 8: y entonces seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, una de las cosas que significa permanecer es estar en la doctrina correcta, tener la doctrina correcta, tener las enseñanzas en tu mente y en tu corazón. Eso significa primeramente permanecer en Cristo. Fíjense lo que dice después, hermanos, cuando pasa esto. Cuando nosotros tenemos las enseñanzas de Jesús en nuestra mente, dice Jesús en el versículo 7: pedid todo lo que queréis y os será hecho. Romanos 12 nos dice Pablo que no debemos de conformarnos a este siglo, sino que debemos de renovarnos conforme a la voluntad de Dios, renovar nuestras mentes con la palabra de Dios, para que así podamos comprender y entender la voluntad de Dios. Hermanos, si nosotros tenemos la palabra en nuestra mente, nosotros vamos a poder entender qué es lo que Dios quiere, y todas nuestras oraciones van a ser conforme a la voluntad de Dios. Y si nosotros pedimos conforme a la voluntad de Dios, Dios se complace en hacerlo. Y ahí debemos examinarnos todos nosotros. ¿Cuántas de nuestras oraciones son contestadas? ¿Y cuántas de nuestras oraciones no son contestadas? ¿Estamos pidiendo verdaderamente conforme a la voluntad de Dios? ¿Estamos orando, permaneciendo en las enseñanzas de Dios, en la palabra de Dios? Porque Jesús dice: si permanecemos en su palabra, Él permanece en nosotros, y todo lo que pedimos os será hecho. Deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Por qué es eso? Porque al renovar la mente, a tener la palabra, vos estás viendo la vida, vos estás viendo a Dios, vos estás viendo a las personas, vos te estás viendo a vos mismo como Dios ve las cosas. Y vas a poder entender cuál es su voluntad. Vas a poder entender lo que Él quiere y vas a pedir conforme a su voluntad. Él mismo va a poner deseos en tu corazón y Él mismo se va a encargar a que vos hagas esos deseos por medio de su providencia y moviendo tu voluntad a hacerlo. Es así como Dios obra. Por eso necesitamos las doctrinas del cristianismo. Necesitamos entender qué es lo que Dios dijo en su palabra, cómo es Dios, qué es lo que Dios quiere. Necesitamos permanecer en Él, permaneciendo en sus palabras, permaneciendo en sus enseñanzas. Y ahí vamos a estar dentro de la voluntad de Dios. Fíjese lo que dice en el 8: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Necesitamos conocer las enseñanzas de Cristo. Necesitamos conocer la palabra de Dios. No hay forma, hermanos, de ser verdaderamente piadosos sin conocer la palabra de Dios. Uno puede conocer la palabra de Dios
y aún así vivir impíamente. Pero uno no puede vivir en santidad si no conoce la palabra de Dios. Es un requisito, hermano. Necesitamos permanecer en Él, permaneciendo en su palabra. Es lo primero que Jesús te dice. En el versículo 9 pone el ejemplo del amor del Padre a Cristo. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Y hace de nuevo, se recuerdan la relación de mandamientos y amor. ¿Cuál es el cumplimiento de la ley, según Pablo? El amor. Amarás a Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Juan nos dice en el capítulo 4 de esta misma epístola que nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero a nosotros. La palabra nos dice que Él derramó su amor en nuestros corazones por la obra del Espíritu Santo. Dios te recogió de las tinieblas y te trasladó al reino de la luz de su Hijo amado. Por su amor, por su eterno amor. No hay nada hermoso en ninguno de nosotros. Fue su amor soberano que nos rescató a cada uno de nosotros. Antes de la fundación del mundo, Él nos amó. Y Pablo nos dice en Efesios que en amor, habiéndonos predestinados para ser conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Bueno, Juan nos anima a que permanezcamos en Él. Juan nos está advirtiendo ante el engaño de los falsos maestros, de las falsas enseñanzas. Anteriormente, Juan nos estaba diciendo que estas personas decían que estaban en la luz, pero andaban en tinieblas. Decían que no tenían pecado, pero eran pecadores. Decían que jamás habían pecado haciéndole mentiroso a Dios. Decían que amaban a Dios, pero no amaban a sus hermanos. Y también nos da a entender que estas personas amaban al mundo y el amor del Padre no estaba en ellos. Y al final nos dice que estas personas se apartaron. Todas estas características son de los falsos cristianos. Los verdaderos cristianos permanecen en Él, permanecen en sus enseñanzas, en aquella doctrina que le fue entregada a los cristianos por los santos apóstoles en el principio. Dios nos anima a nosotros que permanezcamos en Él. Debemos de permanecer en su palabra. Y el Padre, que es el labrador, se va a encargar de limpiarnos durante todo nuestro trajinar en esta vida, para que cada uno de sus pámpanos que están unidos a la vid, quien es Jesucristo, den frutos en abundancia. Es el Padre, hermano, el que se encarga, y lo hace a través de la palabra de Dios. Necesitamos permanecer en su enseñanza. Ese es el mensaje claro que Juan nos deja en este versículo. Y cuando nosotros hacemos esto, cuando nosotros permanecemos en esa enseñanza, cuando nosotros acudimos diariamente a la palabra, escudriñando las escrituras, buscando conocerle a Dios a través de Jesucristo por medio de la palabra, el Padre está labrando la vid y los pámpanos. El pámpano de nuestro corazón va a empezar a moldearse conforme a la imagen de Jesucristo. Eso es lo que Juan nos está enseñando. Dice, para que cuando Él se manifieste tengamos confianza. La palabra manifestar acá significa revelación. Al comienzo de esta epístola, Juan nos dice lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos palpado. La vida misma fue manifiesta. Está hablando de revelación. Jesús apareció en carne. El Hijo de Dios apareció en la carne, en Jesucristo. Acá Juan nos dice que si permanezcamos en Él, vamos a tener confianza cuando Jesús vuelva de nuevo en carne, en cuerpo. Recuerden que acá una doctrina por la cual Juan está peleando es la doctrina de la encarnación. Juan dice que cuando Jesús aparezca otra vez visiblemente en cuerpo glorificado, nosotros vamos a estar confiados porque nosotros permanecimos en la vida y vamos a ver en nuestras vidas la obra del Padre en cada uno de nosotros, labrándonos para poder dar fruto.
orando a Dios y viendo cómo Dios responde a nuestras oraciones. Viendo el amor de Dios en nuestros corazones y reflejando el amor de Dios amando a nuestros hermanos. Estamos permaneciendo en Dios y eso aumenta nuestra confianza, nuestra certeza, porque nos confirmamos a nosotros mismos también que somos salvos. Por sus frutos os conoceréis. Eso sirve también, hermanos, para que nos miremos a nosotros. No sirve solamente para mirarle a los demás. Yo tengo que mirarme y tengo que ver y conocerme por mis frutos. Al fin y al cabo, si profeso ser cristiano, si digo amar a Dios, debo andar como Él anduvo. Juan lo dice así de una manera tan sencilla: debo andar como Él anduvo. Tenemos un ejemplo visible, claro, quien es Jesucristo mismo. No hay manera de confundirte al mirar a Cristo. Debemos andar como Él anduvo. Lo que debemos hacerlo de una manera sincera, no solamente para aparentar piedad ante los demás. Tenemos que ver si verdaderamente de nuestro interior fluyen ríos de agua viva. Si amamos verdaderamente a Dios. Si el amor de Dios verdaderamente fue derramado en nuestros corazones. Entonces vamos a tener confianza. ¿Para qué? Para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. La palabra venida es el famoso término parusia en el Nuevo Testamento, que significa la llegada de un rey. Ese es el término original. Es cuando un rey o el emperador llegaba a una ciudad del imperio. Era una fiesta en ese lugar. Todas las personas esperaban al emperador con palmas o con flores y era toda una celebración. El término que Juan usa o que el Nuevo Testamento usa en su venida es el mismo. Estamos esperando la venida de nuestro Rey, de Jesucristo, que venga a consumar el reino de los cielos. Nosotros esperamos cielos nuevos y nueva tierra donde mora la justicia, como dice Pedro. Eso es lo que nosotros anhelamos. Anhelamos que nuestro Rey venga. Y si permanecemos en Él, no vamos a tener ningún temor en la venida de Jesús. Preguntémonos cada uno desde lo más profundo de nuestro corazón: ¿amamos la venida del Señor Jesucristo, como dice Pablo? Pablo dice que a Él estaba preparada una corona de justicia. Y no solamente a Él, sino a todos los que aman su venida. ¿Amamos nosotros la venida del Señor Jesucristo? Esa es una evidencia de ser salvos, de tener la certeza y la confianza. Si hoy viniera Jesús a juzgar a las naciones, ¿de qué lado estarías? ¿De las ovejas o de los cabritos? Si hoy Jesús venga, ¿anhelas que venga Jesús hoy por su iglesia? ¿Anhelas una nueva tierra, un nuevo cielo donde more solamente la justicia? Donde solo los justos van a escuchar la voz de su Rey diciendo: bienvenido al reino que tu Padre te ha preparado desde antes de la fundación del mundo. Eso es lo que Juan está diciendo. Queremos que venga Jesús. Estamos viviendo nuestro cristianismo pensando en su venida, amando su venida, anhelando estar con Él para siempre. ¿O no tenemos en cuenta esa doctrina? Hermanos, en todas las cartas del Nuevo Testamento, a excepción de Gálatas, segunda, tercera de Juan y Filemón, hablan del retorno de Jesús. Para Dios es muy importante, hermano. Dios se goza cuando habla del segundo advenimiento de su Hijo. Yo no veo sinceramente que en la iglesia nosotros estemos anhelando esa venida, deseando ardientemente la segunda venida del Señor Jesucristo. Vivimos como si fuera que Jesús nunca va a venir de nuevo. Nos comportamos como aquellos burladores que decían Pedro, que negaban la segunda venida del Jesús, que vivían como si fuera que Jesús nunca va a retornar, que todas las cosas desde el principio siempre están iguales. Pero Pedro les reprende, le dice: ustedes ignoran voluntariamente que hubo una vez un juicio
que Dios inundó toda la tierra y destruyó a todo ser viviente. Y solamente se salvaron aquellos que escucharon la advertencia y entraron en el arca, que fueron 8 personas. Y Pedro dice que así mismo también toda la tierra será deshecha, pero esta vez por el fuego. Esta vez por el fuego. Hermanos, Jesús no es un mentiroso. Dios no es hombre para mentir. Si Jesús aún no vino en estos 2000 años, es por su paciencia. Es porque no quiere que ninguno de aquellos que fueron escogidos antes de la fundación del mundo se pierdan, sino procedan al arrepentimiento. La tardanza de nuestro Señor Jesús es para salvación, es por misericordia. Porque si Él viniera hoy, esta era del Evangelio, esta era de misericordia se acaba para siempre. Ya no va más a haber segunda oportunidad. Se termina. Divide a la humanidad entre cabras y ovejas y todos entramos en la eternidad. Y no hay vuelta atrás. Dios está tardando por su misericordia, para que todos aquellos que fueron escogidos procedan al arrepentimiento. Entre los que van a ser avergonzados, hay 2 grupos de personas. Vayamos a Apocalipsis 6. En el verso 15 dice: y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿Se dan cuenta lo que dice es lo que implica ser avergonzado? Ese día, hermanos, la gente van a querer esconderse de Dios. Así como Adán y Eva se escondieron y se taparon con higueras, avergonzados por su pecado. Cuando Cristo venga, a la gente, todos aquellos que se burlaron de Él, todos aquellos que rechazaron a Cristo, que rechazaron el Evangelio, van a querer esconderse. Van a querer que la tierra les trague con tal de no recibir la ira de Dios. Pero no van a poder escapar de su ira. A esto es lo que Juan se refiere con avergonzados. El otro grupo que va a ser avergonzado son aquellos que profesan ser creyentes. En Mateo 7 habla de eso. Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, profetizamos, hicimos muchos milagros. Pero yo os diré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esos también serán avergonzados, porque no permanecieron en Él. No permanecieron en la vid, no dieron frutos. El Padre nunca labró sus corazones. A esto es lo que Juan se refiere con permanecer en Él. Debemos permanecer en Él para que no nos alejemos avergonzados. Luego nos dice en el versículo 29, primera de Juan 2:29, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Y acá Juan nos introduce a un nuevo tema teológico, que es al nuevo nacimiento, a la doctrina del nuevo nacimiento, a la doctrina de los hijos de Dios, a la doctrina de la adopción. Juan nos dice que si sabemos que Él es justo, recuerdan en el primer versículo del capítulo 2, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre,
a Jesucristo el justo. Jesucristo es el justo. Y si Jesucristo es la vid y su savia es la justicia, y nosotros somos nacidos de esa vid, un pámpano que brota de esa vid, entonces también ese pámpano, su fruto, debe de ser la justicia. Debemos de andar como Él anduvo. Si Él es justo y si nosotros procedemos de Él, si nacimos de arriba por obra del Espíritu Santo, si somos renacidos en Dios de una simiente incorruptible, si el Espíritu Santo vino a habitar en nosotros, dándonos un nuevo corazón receptivo que ama a Dios, que desea a Dios, vamos a andar como Él anduvo. Si Él es justo, vamos a ser justos. Si Él es amoroso, vamos a ser amorosos. Si Él es bondadoso, vamos a ser bondadosos. Y así sucesivamente. Esto es lo que Juan nos está diciendo. El propósito principal, aunque parezca increíble de este pasaje, no es atemorizar a la iglesia, sino es darle confianza. ¿Por qué, hermanos? Porque donde el perfecto amor donde el amor se ha perfeccionado, el temor es echado fuera, dice la palabra de Dios. Y ese temor se refiere al castigo. El verdadero creyente, cuando entendió el amor de Dios, cuando confirmó su salvación, ya no hay temor en él de castigo, porque él ha comprendido el amor de Dios. Él ha visto el amor de Dios derramado en sus corazones. Él está seguro de que Dios le ama y no tiene temor de su Padre. La palabra nos dice: acercaos confiadamente al trono de la gracia. Y en Romanos 8, vayamos a Romanos 8. Donde nos da el corazón y la actitud de verdadero creyente. ¿Por qué para el verdadero creyente la doctrina de la segunda venida, del juicio de las naciones, no le produce temor? Al contrario, le produce gozo, porque sabe que si bien va a haber juicio, luego va a haber una nueva tierra donde solo va a morar la justicia. Y donde Jesús va a estar con él para siempre, y él con Jesús. En el verso 15 de Romanos 8 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Somos renacidos de Él, fuimos adoptados en la familia del Padre. Dios nos dio su espíritu y nos unió en Cristo. Estamos en Cristo, estamos dentro de Él. Nosotros y Cristo somos uno, y Cristo con el Padre es uno. Nosotros con el Padre somos uno. Estamos en Él. Por eso nos dice acá Pablo: sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Esa es la confianza que Juan nos dice. Una confianza filial, una confianza de un amor de un hijo a un padre. Esa es la confianza que tienen los cristianos. Y de esa manera viven, permanecen en Él y tienen confianza y habla con su Padre de una manera libre, sin temor. Sin temor. Pablo nos dice que en esta segunda venida se tocará la trompeta. ¿Recuerdan? En 1 Corintios 15. No todos dormiremos, versículo 51, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Eso tiene que alimentar nuestra confianza, hermanos. Eso tiene que hacer que nosotros anhelemos, amemos su venida. Pablo nos dice que vamos a ser transformados. En Romanos 8 nos dice que la misma creación va a ser libertada a la misma libertad de los hijos de Dios. La libertad de la esclavitud del pecado. Aunque cuando nacemos de nuevo, el poder del pecado, el pecado ya no reina en nosotros,
Pablo nos dice que el pecado aún mora en nosotros y que luchamos todos los días con el pecado, y eso todos los cristianos sabemos por experiencia propia. Sin embargo, cuando Jesús venga, hermanos, ese día el pecado por fin va a salir de nosotros. Este cuerpo corruptible será transformado en uno incorruptible. La carne y la sangre no pueden heredar el reino. Debemos de ser transformados. Debemos de ser transformados, y eso debe de ser una motivación en nuestros corazones para parecernos cada día más a Jesucristo, para permanecer en Él, para permanecer en sus enseñanzas, para permanecer en su amor, guardando sus mandamientos. Se tocará la trompeta. En Israel se celebraba el año del jubileo, cada 50 años. Jubileo significa tocar trompeta. Se tocaba la trompeta y todas aquellas personas que trabajaban como esclavos eran liberados y volvían a sus familias. Todas aquellas personas que estaban siendo esclavos trabajando para pagar sus deudas, todas aquellas tierras que fueron embargadas por deudas, todo era liberado, toda esclavitud era liberada, y cada uno volvía a su casa, cada uno volvía a su familia. Esa es la imagen que Pablo nos dice con el sonar de las trompetas. Es esa la libertad de los hijos de Dios. Es ese año del jubileo que Jesús vino a predicar cuando se aplicó la profecía de Isaías. Cuando termina la profecía en Lucas 4 dice a predicar el año agradable del Señor. ¿Y a qué se refiere? A la libertad total de la esclavitud. Vamos a recibir cuerpos nuevos, cuerpos transformados, libres del pecado, libres de la maldición del pecado, libres de las inclinaciones del pecado. Ya el pecado nunca más va a ser una realidad en nuestras vidas. Por fin vamos a dejar de clamar: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias sean dadas a Jesucristo nuestro Señor, porque Él nos va a dar esa libertad. Él va a volver, hermanos, para darnos esa libertad. Y cuando nosotros entendemos estas cosas, vamos a amar su venida. No vamos a tener temor. ¿Será que estoy entre las ovejas? ¿Será que no iré a la izquierda, a la derecha? Si estamos permaneciendo en Él, vamos a estar seguros, y no solamente seguros, sino que vamos a anhelar su venida. Vamos a desear con todas nuestras fuerzas y todo nuestro ser que Cristo venga y que nos dé esa libertad, que se haga por fin real el año agradable del Señor, que se toquen las trompetas y que todos los esclavos del pecado vuelvan a la casa de su Padre, que sean libres por fin. Hermanos, es así como debemos de mirar la segunda venida, y es con esa motivación debemos de correr la carrera. Nuestro conejo no va a explotar, hermanos. Nuestro conejo va a seguir hasta el fin. Y debemos de correr para llegar a la carrera. Debemos de amar su venida, debemos de desearla, debemos de anhelarla. ¿Cómo sabemos que estamos permaneciendo en Él? Todo el que hace justicia es nacido de Él. Debemos de mirarnos, hermanos, por nuestros frutos. Todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado. Jesús era bien directo, hermanos. No había vuelta que dar. El árbol de naranja tiene que dar naranjas. Tiene que dar naranjas. Y eso no es ser legalista ni poner normas externas. No, de tu corazón va a brotar. De tu corazón va a brotar el amor de Dios que fue derramado. Y tu amor se va a manifestar ¿cómo? Externamente, amando, como dice Pablo. El amor es el cumplimiento de la ley. Yo no puedo ver tu amor a Dios, pero sí puedo ver que no codicies, que no robes, que no mates, que no mientas. Eso sí puedo ver. Y eso es amar a los hermanos. Eso es amar a tu prójimo como a ti mismo. Y es así también como nosotros debemos de examinarnos objetivamente. Primero mirando nuestro corazón, y a través de nuestro corazón mirar nuestras obras.
¿Cuáles son las motivaciones de nuestras obras? ¿Aparentar piedad o glorificar a Dios? ¿Cuáles son las motivaciones de nuestra vida cristiana? Juan nos introduce a la doctrina del nuevo nacimiento, nos dice que somos nacidos de Él, nos dice que procedemos de Él. Todo esto implica que tenemos la misma simiente, la misma esencia. Dios en todo su ser se ha derramado en cada uno de sus hijos. Somos templo del Espíritu Santo. Sin medida, hermanos, sin medida. No hay diferencia entre varón, mujer, no hay diferencia entre esclavo, libre, no hay diferencia entre griego y judío. Todos los hijos de Dios tienen la unción del Santo. Así dijo Juan. No hay ni un superungido dentro de la iglesia. El único superungido es Jesucristo. Todos tenemos la unción del Santo. Todos los hijos de Dios fueron nacidos de Él. Y el Espíritu Santo mora en cada uno de ellos. Introduciendo esta enseñanza, Juan nos anima a mirar el amor de Dios. En el versículo 1 de Juan 3 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Cuando Juan nos dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, en el original griego lo que Él está diciendo, ¿de qué planeta es este amor? ¿De dónde es? ¿De qué galaxia es este amor? ¿De qué país es este amor? ¿Cómo puede ser que Dios nos ame si somos enemigos suyos? ¿Cómo puede ser que Dios nos ame? Eso es lo que Juan está diciendo. Juan no puede entender y se asombra y se maravilla y llama a toda la iglesia a asombrarse en el amor de Dios. Efesios 2:4 nos dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias sois salvos. En Tito 3:3 nos dice: porque nosotros también éramos en otros tiempos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Hermanos, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Spurgeon cuenta una anécdota de John Newton, el que escribió el himno Sublime Gracia, que a su vez narró una anécdota, diciendo de que una vez una señora vino a hablarle sobre la doctrina de la elección y le dijo: verdaderamente Dios tuvo que amarme antes de que naciera, porque después de haber nacido no hay forma de que pueda amarme. Y verdaderamente es así, hermano. Si miramos nuestras vidas, si miramos solamente una hora atrás los pensamientos que teníamos, las cosas que teníamos en el corazón, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Mirad verdaderamente cómo Él nos ha amado. Es incomprensible, es inentendible, es inalcanzable, es inexplicable, hermano. ¿Cómo Dios puede amarnos? Yo no me amaría a mí, pero Dios me ama. Y tuvo que hacerlo desde antes de la fundación del mundo, evidentemente. Él nos amó desde antes de la fundación del mundo. Y en ese amor, Pablo, Efesios 1, Él nos predestinó para ser conforme a la imagen de su Hijo.
para estar pegados a la vid, que el Padre se va a encargar de labrar y que va a dar frutos de justicia, que glorifiquen a Dios. Es eso lo que Juan nos dice. Si nosotros experimentamos esa realidad en nuestras vidas, con entendimiento, vamos a estar confiados. Vamos a amar su venida. El cristiano, hermano, sufre porque quiere vivir una vida piadosa y el pecado que mora en él se lo impide. El pecado siempre nos engaña, como dice Pablo en Romanos 7, y nos lleva a hacer las cosas que no queremos. Y luego nos postramos, nos lamentamos y decimos: miserable de mí. Otra vez caí en el mismo pecado. Dije que no iba a hacer esta mañana y no llegué ni al mediodía. Otra vez el pecado, tomando en ocasión la ley, me engañó. Hermanos, en ese sentido, la vida cristiana es un sufrimiento. Para aquel que verdaderamente quiere vivir piadosamente, va a encontrar sufrimiento, como dice Pablo. Y el sufrimiento no va a ser por las personas de afuera. El sufrimiento va a ser por la maldad que aún mora en su corazón. Esa maldad que no podemos desprender. Es como una garrapata pegada a tu espalda. No la podés alcanzar. Está ahí, te molesta y te fastidia y no podés librarte de él. Así es el pecado para el verdadero creyente. Y por eso anhelamos su venida. Y caminamos luchando con el poder del Espíritu Santo. Permaneciendo en su palabra. Permaneciendo en su palabra. Y amando a Dios, guardando sus mandamientos. Eso significa permanecer. Eso es lo que nos da certeza. Y eso hace que anhelemos su venida. Y si anhelamos su venida, vamos a purificarnos a nosotros mismos. Vamos a vivir en santidad. Vamos a querer ser semejantes a Jesucristo. Hermanos, el premio del supremo llamamiento, como dice Pablo, es ser igual a Jesús. Ese es el propósito del cristiano, esa es la meta. Dios nos trajo un ejemplo tangible, un ejemplo que podíamos ver, un ejemplo que podíamos escuchar, un ejemplo que podíamos oler, un ejemplo que podíamos tocar. Porque la vida misma se manifestó. Y es a Él a quien seguimos. Es así como debemos de correr la vida cristiana. Despojándonos de todo peso de pecado. Corriendo la carrera, golpeando el cuerpo, como dice Pablo. Porque en este cuerpo aún mora la maldad. Ese es el supremo llamamiento. Corremos persiguiendo al conejo de Jesús. Corremos persiguiéndole a Jesús, queriendo ser como Él. Teniéndole a Él siempre la meta, sabiendo de que Él va a venir. Y esa es nuestra certeza, de que Él va a venir un día y nos va a liberar de este cuerpo de pecado. Cuando nosotros empezamos a entender estas cosas, cuando nosotros empezamos a vivir amando su venida, el mundo va a empezar a ver a Cristo en nosotros. El mundo por naturaleza odia a Dios. No le conoce a Dios. Juan nos dice en Romanos que no hay ni un justo ni aun uno. Nadie entiende, nadie le busca a Dios. Los incrédulos no conocen a Dios. Jesús dijo, recuerdan en Mateo 17, apartados de mí, nunca os conocí. Nunca tuve intimidad con ustedes. Ustedes nunca estuvieron pegados a mí. Ustedes no son pámpanos de esta vida. Cuando caminamos permaneciendo en Cristo, vamos a reflejar la luz de Cristo. Vamos a cumplir verdaderamente el mandamiento. Vosotros sois la luz del mundo. La gente van a ver a Dios en nosotros, a Cristo en nosotros. Y como la gente no conoce a Dios, tampoco va a conocer a nosotros. Eso es lo que Juan nos dice. Nosotros no vamos a tener intimidad con el mundo. No hay manera que un cristiano que permanezca en Cristo tenga intimidad con el mundo. Porque el mundo no conoce a Dios. Y si no conoce a Dios, tampoco va a conocer a sus hijos. Sus hijos son nacidos de Él. Tienen su esencia.
una incorruptible, una inmarcesible, una que da frutos de justicia, frutos en abundancia, una esencia de vida que el mundo no conoce, porque el mundo está muerto de sus delitos y pecados. Una manera de saber si estamos permaneciendo en Cristo es si el mundo nos conoce o no nos conoce. ¿Qué tanta intimidad tenemos con el mundo? El que tiene el amor del mundo, el amor del Padre, no está en él. Todo eso es lo que Juan nos está diciendo. Nos está explicando de diversas maneras. Aquellos que no viven con el propósito de deleitar los deseos de la carne, de deleitar los deseos de los ojos y de deleitarse en la vanagloria de la vida. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Somos hijos de Dios. La palabra nos dice que somos coherederos conjuntamente con Cristo. Hermanos, la palabra hijo de Dios en el tiempo de que Jesús dijo esto era radical. Ni un judío, en toda la historia de los estudiosos demuestra que hasta el siglo X, ni un judío llamaba a Dios Padre. Y viene Jesús y dice: yo soy hijo de Dios, Él es mi Padre. Y eso causó una revolución, hermanos, en Judea. Tanto así que los fariseos se rasgaban las vestiduras, porque cuando Jesús decía eso, implicaba de que Él era Dios. Y eso entendían los fariseos y por eso querían apedrearle, porque decían que Él blasfemaba a Dios haciéndose igual que Dios. Pero lo asombroso de esta doctrina de la adopción, de la paternidad de Dios, es que Jesús nos enseña a nosotros a orar como: Padre nuestro que estás en los cielos. Hermanos, si pudiéramos comprender lo que implica ser hijos de Dios, pasamos esa doctrina como de largo. Nunca nos detenemos ahí a meditar en qué implica ser hijo de Dios. La Biblia dice que somos coherederos con Cristo. Todo lo que le pertenece a Cristo te pertenece a vos, por herencia. Coherederos, coherederos. No dice más ni menos. Todas las riquezas espirituales tenemos en Cristo. Todas ellas son nuestras en Cristo, porque estamos en Él y somos uno en Él. Eso implica ser hijo de Dios. Si Dios nos ha dado a su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Hermano, detente en la palabra hijo de Dios y medita y asómbrate de que eres un hijo de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que nos ha hecho hijos de Dios. Si esa doctrina no te motiva a vivir para Dios, hermanos, no hay nada que pueda despertar tu corazón de piedra. Si esta doctrina es de la venida de Cristo, de una nueva tierra donde mora la justicia, de una libertad absoluta del pecado, de entender de que somos coherederos con Cristo, de que todo lo que es de Cristo es nuestro por gracia a través de la fe, no te mueve a vivir para Dios, para la gloria de Dios. Yo te animo que hoy te examines sinceramente delante de Él y que confieses tus pecados delante de Él. Y Él es fiel y justo y perdonará tus faltas y te limpiará, mi hermano, mi hermano. Y si hoy te das cuenta de que no eres un hijo de Dios, si nunca has experimentado el amor de Dios en tu corazón, si nunca has amado su venida, si nunca te has sentido hijo de Dios, ven a Cristo en esta mañana. Él dice que no rechaza a nadie que viene sinceramente a Él. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Cristo dice que no rechaza a nadie que venga a Él.
Hermanos, Dios hoy te está llamando a ser hijo de Dios. Ven a Él en esta mañana, en arrepentimiento y confiando en Jesús, en la promesa de que Él va a volver. Y si rechazas a Cristo, cuando Él venga en la gloria de los santos ángeles, vas a querer esconderte debajo de las piedras y no vas a poder hacerlo. No vas a poder huir de la ira de Dios y del Cordero. Hoy es el día de salvación. Hoy debes venir a Cristo. Si nunca has amado su venida, si nunca has experimentado lo que significa permanecer en Cristo, si nunca has experimentado lo que significa que tus oraciones sean respondidas, si nunca has visto el amor de Dios en tu corazón, en tu vida, hoy es el día que debes de venir a Él. Y Él te va a hacer hijo de Dios. Él va a hacer por medio del Espíritu Santo que seas adoptado y coheredero conjuntamente con Cristo. Y para nosotros, los que somos hijos de Dios, esta es la esperanza, esta es la confianza. Cuando Juan habla de esperanza, habla de certeza, no la esperanza del mundo, que es incierta, sino habla de certeza, de seguridad. Nosotros estamos seguros, el conejo no va a explotar. Cristo va a venir y seremos libres, se tocará la trompeta y veremos la libertad de los hijos de Dios. Y toda la tierra será libertada, toda la creación será liberada de la corrupción a la cual fue sujetada por aquel que la sujetó en vanidad. Porque ese mismo que la sujetó en vanidad también la sujetó en esta certeza, en esta esperanza de la manifestación de los hijos de Dios. Porque cuando Él venga, nosotros seremos como Él, hermano. Pongan eso en su mente. Ustedes entienden lo que implica ser como Cristo en cuerpo, alma y espíritu. Mediten en eso, hermanos, y glorifiquen al Padre por el gran amor que nos ha dado, habiéndonos predestinados a ser conforme a la imagen de su Hijo. Seremos como Él. Nadie puede ver al Padre en este cuerpo de muerte. Esa es una doctrina que viene desde el Antiguo Testamento. Cuando nosotros recibamos el cuerpo glorificado y seamos semejantes a Cristo, vamos a poder ver el rostro del Padre. Eso es lo que Dios nos está diciendo, hermano. Isaías, cuando vio a Dios, que dijo: soy un hombre de labios inmundos, que vive en un pueblo de labios inmundos. La presencia de Dios, su santidad, su majestad, su grandeza, hizo de que Él se avergüence inmediatamente. Sin embargo, Juan nos dice que si nosotros permanecemos en Él, nosotros no seremos avergonzados en su venida, sino que seremos transformados y seremos semejantes a Él y le veremos a Dios tal como Él es. Y esa esperanza, esa certeza es la que nos lleva a vivir una vida de pureza y de santidad. Una vida de permanecer en Cristo, permanecer en sus enseñanzas, permanecer en su amor, guardando sus mandamientos, viviendo para su gloria, amando su venida y santificándonos día tras día, hermano, confesando nuestros pecados, clamando a Él y viendo su mano del labrador obrando en nuestros corazones, para que demos frutos y por esos frutos sepamos de que somos hijos de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por este amor tan grande. ¿De qué planeta es este amor? Evidentemente no es de esta tierra, no es de este universo. Es un amor tan incomprensible, Señor. Sabiendo que éramos enemigos tuyos, tú nos demostraste su amor. Señor, ninguno de nosotros somos capaces siquiera de dar nuestras vidas por aquellas personas buenas. Sin embargo, tú diste a tu propio Hijo, Señor, y con Él nos entregaste todas las cosas. Nos adoptaste en tu familia. Nos hiciste coheredero juntamente con Cristo. En Él estamos completos, Señor.
Bendito sea el Dios Padre que nos ha bendecido con todas las bendiciones espirituales y nos ha sentado en los lugares celestes con Cristo Jesús. Señor, te bendecimos en esta mañana. Anhelamos, Señor, que tu palabra haya obrado en nuestros corazones por el poder del Espíritu Santo. Señor, hoy te glorificamos como nuestro Padre. Hoy ya no tenemos temor, Señor. Hemos entendido tu amor, hemos contemplado tu amor y nos acercamos por medio del Espíritu de adopción en Jesucristo y clamamos: Abba, Padre.